300 años después del nacimiento de Jesús, reuniones famosas entre personas en el poder y religiosos moldearon el futuro de las religiones. Cuando mencionamos el Concilio de Nicea, las sombras de misterios no resueltos y conspiraciones ocultas se extienden sobre la narrativa histórica. Fue en este concilio donde se eligieron los libros de la Biblia y se hicieron algunas alteraciones significativas. En el siglo XXI, la obra El Código da Vinci de Dan Brown popularizó la idea de que este evento definió no solo los aspectos teológicos del cristianismo, sino también qué textos bíblicos serían aceptados o rechazados. La película, aún más impactante que el libro, sugiere que en el Concilio de Nicea se debatieron y votaron muchos aspectos del cristianismo, incluida la aceptación y rechazo de ciertos evangelios, la fecha de la Pascua, la administración de los sacramentos y, por supuesto, la divinidad de Jesús. Más impactante aún, la película insinúa que hasta ese momento Jesús era visto solo como un profeta y un hombre poderoso, pero no más que un mortal. Estas suposiciones plantean la pregunta: ¿qué es hecho y qué es ficción en esta historia envuelta en misterio? En este video, vamos a profundizar en las sombras de este evento, explorar las verdades ocultas presentes y lo que esto significó para la formación de las religiones y de la propia civilización occidental. Para entender el verdadero impacto del Concilio de Nicea, necesitamos sumergirnos en el contexto político y religioso de la época. El Imperio Romano estaba en un punto de inflexión, con Constantino, el primer emperador romano en convertirse al cristianismo, utilizando la nueva religión como una herramienta poderosa para unificar un imperio vasto y fragmentado. El cristianismo, que hasta entonces era una religión perseguida, comenzó a ganar una nueva posición en el escenario político. Aunque el Concilio de Nicea es oficialmente descrito como una reunión para resolver cuestiones doctrinales, algunos estudiosos y teóricos sugieren que tuvo un propósito mucho más profundo y oculto. Se argumenta que esta reunión fue, en realidad, un encuentro estratégico donde líderes religiosos y políticos discutieron y trazaron planes para moldear el futuro del cristianismo y, por extensión, del propio Imperio Romano. Una de las teorías más discutidas es que la doctrina de la Trinidad, formalizada en el Concilio de Nicea, fue influenciada por simbolismos paganos. Antes de la cristianización, el Imperio Romano era una sociedad politeísta, con una rica tradición de tríadas divinas. Algunos especulan que la Trinidad cristiana fue una adaptación de estas tradiciones paganas, destinada a facilitar la transición de los romanos al monoteísmo cristiano. La cuestión de la Trinidad fue el corazón palpitante del Concilio de Nicea. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no fue allí donde nació esta doctrina. Desde los primeros siglos del cristianismo, las ideas sobre la relación entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ya se difundían entre los fieles. Textos del Nuevo Testamento ya mencionaban estas tres figuras divinas, como en la instrucción de bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Clemente de Roma, un autor del primer siglo, afirmó: «No tenemos un solo Dios, un solo Cristo y un solo Espíritu gracioso». Y el obispo Ignacio de Antioquía, a principios del segundo siglo, exhortaba a su comunidad a la obediencia a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. A pesar de estas referencias iniciales, faltaba una elaboración más sofisticada sobre la naturaleza y la interrelación de estas tres entidades divinas. Fue solo a partir de mediados del siglo II que esta discusión comenzó a ganar contornos filosóficos, muchas veces influenciados por los conceptos de la filosofía griega. Justino Mártir, por ejemplo, ya proponía que el Padre y el Hijo eran de la misma sustancia, ousia en griego, pero tenían diferentes caras. Tertuliano de Cartago, por su parte, hablaba de una única sustancia divina, pero tres instancias o personas divinas: hipóstasis, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Varios autores, incluso antes del Concilio de Nicea, se involucraron en este debate, presentando ideas que no siempre eran compatibles entre sí. Fue precisamente un conflicto específico dentro de esta discusión lo que motivó la convocatoria del Concilio de Nicea. La controversia y la necesidad de unificación doctrinal llevaron a los líderes cristianos a reunirse bajo la égida de Constantino, en un intento por resolver estas divergencias teológicas que amenazaban la cohesión de la joven iglesia cristiana. En este escenario de intriga y profundas discusiones, el Concilio de Nicea se convirtió en un escenario donde las complejidades de la fe y las influencias filosóficas se entrelazaron, resultando en la formalización de una doctrina que moldearía el cristianismo para siempre. La cuestión principal, sin embargo, fue el arrianismo. Esta disputa comenzó en Alejandría, en Egipto,
donde un presbítero llamado Arrio decía que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, no era eterno ni de la misma sustancia que el Padre. Él fue creado por el Padre y estaba subordinado a Él. El obispo Alejandro defendía que el Hijo era engendrado, pero no creado, siendo coeterno y consustancial al Padre. Estas divergencias sobre la Trinidad causaron una perturbación enorme, dividiendo a los cristianos en partidos rivales. Constantino intervino, indicando al obispo Osio de Córdoba como mediador. Cuando esto no funcionó, convocó un concilio ecuménico en Nicea, reuniendo a obispos de todo el Imperio Romano para resolver la controversia. Casi 300 obispos participaron en el concilio de Nicea. Al final todos, excepto 2 obispos, estuvieron de acuerdo con Alejandro, y la posición de Arrio fue considerada herética. Los obispos disidentes fueron excomulgados y exiliados, al igual que el propio Arrio. Una declaración de fe, el credo niceno, fue formulada, afirmando la consustancialidad del Padre y del Hijo. El credo niceno declara: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, por quien fueron hechas todas las cosas que están en el cielo o en la tierra, el cual, por nosotros los hombres y para nuestra salvación, descendió, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, y subió a los cielos. Él vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos, y creemos en el Espíritu Santo. Y quienquiera que diga que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no existía, o que antes de que Él fuera engendrado no existía, o que Él fue creado de lo que no existía, o que Él es de una sustancia o esencia diferente del Padre, o que Él es una criatura o sujeto a cambio o transformación, todos los que hablen así son anatematizados por la Iglesia Católica. La divinidad de Jesús fue discutida, pero nunca cuestionada. Lo que estaba en juego era si la naturaleza divina de Jesús era eterna y de la misma sustancia que el Padre. Arrio, a pesar de su posición herética, creía que el Hijo era Dios y anterior a todas las criaturas, no un mero mortal. Pero, ¿y el mito de que los libros de la Biblia fueron elegidos durante el concilio de Nicea? ¿Hubo alteraciones en las escrituras sagradas? La idea de que este evento fue el punto decisivo para determinar qué textos serían incluidos en la Biblia ganó popularidad principalmente a través de un texto contemporáneo, que se hizo aún más famoso al ser adaptado al cine, el Código da Vinci. En la película, uno de los personajes declara que en el concilio de Nicea, muchos aspectos del cristianismo fueron debatidos y votados, desde la aceptación y rechazo de ciertos evangelios, hasta la fecha de la Pascua, la administración de los sacramentos y, por supuesto, la divinidad de Jesús. Él prosigue afirmando que, hasta ese momento, Jesús era visto solo como un profeta y un hombre poderoso, pero no más que un mortal. De hecho, muchos aspectos del cristianismo fueron discutidos y votados en Nicea. El concilio produjo una serie de documentos, incluidas cartas y sumarios de definiciones, citados por autores de la época y preservados a lo largo de los siglos. A pesar de que generalmente perdemos los documentos originales en contextos históricos antiguos, tenemos acceso a estas citas parciales o integrales, así como al testimonio de participantes del concilio, como Eusebio de Cesarea, Atanasio de Alejandría y Eustacio de Antioquía. Estos registros antiguos son nuestras principales fuentes para entender lo que sucedió en Nicea. Describen una variedad de temas discutidos, desde la fecha de las fiestas religiosas hasta la naturaleza divina de Jesús, incluidas cuestiones aparentemente triviales como la castración voluntaria de sacerdotes y si es mejor rezar de pie o de rodillas. Sin embargo, nada en estos registros menciona la selección de los libros de la Biblia o la aceptación y rechazo de ciertos evangelios. ¿Fue algo hecho en secreto o nunca sucedió? Es esencial recordar que la tarea de determinar qué libros serían considerados autoritativos ya estaba en marcha mucho antes del concilio y solo se completó mucho después. En los primeros siglos del cristianismo, decenas o incluso cientos de textos fueron escritos sobre Jesús y su significado. Algunos de estos textos ganaron gradualmente autoridad y fueron adoptados por comunidades cristianas como útiles, edificantes e incluso sagrados. La formación del canon bíblico fue un proceso largo y complejo. Ciertos textos, como los 4 evangelios y las cartas de Pablo, eran ampliamente aceptados y leídos como escrituras sagradas mucho antes de Nicea.
Otros textos, como el Apocalipsis de Juan y el Pastor de Hermas, aún eran objeto de debate. Es posible que se llevaran a cabo discusiones informales sobre textos autoritativos en los bastidores del concilio, lejos de los registros oficiales. Y si algunos textos fueron deliberadamente excluidos para alinear la doctrina cristiana con las necesidades políticas y religiosas de la época, las decisiones tomadas en Nicea tuvieron un impacto profundo en la estructura de la fe cristiana. La formalización de ciertas doctrinas y la exclusión de otras ideas contribuyeron a la uniformidad religiosa que Constantino deseaba para consolidar su imperio. Eusebio de Cesarea, que participó en el concilio, relata que en 331, 6 años después de Nicea, Constantino pidió que produjera 50 Biblias en griego para las nuevas iglesias de Constantinopla. Esta tarea requería una decisión sobre qué libros debían ser incluidos. Eusebio menciona que libros como la segunda y la tercera carta de Juan, el Apocalipsis de Pedro y la Didaché aún generaban debate sobre su autenticidad. En ningún momento, Eusebio hace referencia a las definiciones del concilio de Nicea para orientar esta misión, indicando que el concilio no definió el canon bíblico. Otros concilios intentaron definir esta lista, pero, en última instancia, esto nos muestra que la lista definida de libros aceptados y diseminados fue elegida por aquellos que tenían poder, muy diferente de lo que la mayoría de los cristianos siquiera piensan en sus vidas. El concilio de Nicea marcó el inicio de una relación profunda y duradera entre la Iglesia y el Estado. Constantino utilizó la religión como un instrumento para reforzar su autoridad, y esta relación simbiótica continuó evolucionando a lo largo de la historia occidental. La alianza entre el poder secular y la autoridad religiosa se convirtió en una característica central de la política europea medieval y moderna. Las decisiones tomadas en Nicea establecieron un precedente para la búsqueda de uniformidad religiosa. La idea de una doctrina única y ortodoxa, impuesta por autoridades centrales, influyó no solo en la estructura de la Iglesia, sino también en la forma en que se veía la autoridad y la disciplina en otros contextos. Esto contribuyó a la centralización del poder y la supresión de disidencias, moldeando la cultura política y social de Europa. Además de los documentos oficiales que sobrevivieron, hay rumores sobre la existencia de cartas y manuscritos que nunca vieron la luz. Estos documentos secretos, supuestamente guardados en los archivos del Vaticano, contendrían detalles sobre las discusiones y decisiones que no fueron registradas oficialmente. Se especula que podrían revelar acuerdos políticos y compromisos hechos entre los líderes religiosos y Constantino. Otra capa de especulación involucra la presencia de símbolos y arquetipos ocultos en las decisiones del concilio. La adopción de ciertos símbolos, como el uso del pez como símbolo cristiano, puede tener significados más profundos de lo que se imagina. Estos símbolos podrían ser una manera de integrar prácticas y creencias antiguas en un nuevo contexto religioso, creando una continuidad simbólica entre el paganismo y el cristianismo. Si estas teorías y especulaciones tienen alguna base de verdad, las implicaciones para la historia del cristianismo son profundas. El concilio de Nicea no sería solo un hito teológico, sino también un punto de inflexión donde la religión fue moldeada y manipulada para servir a propósitos políticos. Esto sugeriría que muchas de las doctrinas y prácticas cristianas que consideramos sagradas e inmutables fueron en realidad productos de compromisos y manipulaciones humanas. Oficialmente, estableció fundamentos importantes para la fe cristiana, pero las teorías especulativas nos invitan a mirar más allá de las narrativas tradicionales y considerar las fuerzas ocultas y los motivos subyacentes que pudieron haber influido en sus decisiones. Si hubo una agenda oculta detrás del concilio, dejó un legado duradero que moldeó el cristianismo y la civilización occidental de maneras que aún estamos tratando de entender. El primer concilio de Nicea es un evento histórico envuelto en misterio y controversia. Mientras que la historia oficial nos ofrece una visión clara de las decisiones teológicas que se tomaron, las teorías especulativas nos desafían a mirar más allá de las apariencias y considerar las fuerzas ocultas y los simbolismos subliminales que pudieron haber influido en este encuentro crucial. El verdadero impacto y significado del concilio de Nicea pueden estar escondidos en las entrelíneas de documentos olvidados y en las intenciones no declaradas de sus participantes. Independientemente de la veracidad de estas especulaciones, nos recuerdan que la historia es a menudo más compleja y multifacética de lo que aparenta ser. Con la nueva comprensión de lo que realmente ocurrió en el concilio de Nicea, la pregunta que queda es:
¿qué más está escondido en las sombras de la historia? El evento de Nicea es solo la punta del iceberg. A medida que continuamos la investigación, descubrimos que cada respuesta lleva a nuevas preguntas. ¿Qué otras decisiones se tomaron en secreto? ¿Qué otros textos fueron silenciados o destruidos? Al reflexionar sobre el Concilio de Nicea y sus intrigas, misterios y poder oculto, nos lleva a considerar otras reuniones igualmente enigmáticas que moldearon el destino del cristianismo. Estos eventos, frecuentemente envueltos en un velo de secreto, desempeñaron papeles cruciales en la formación de la fe, influyendo no solo en la estructura religiosa, sino también en la percepción de nuestra propia identidad espiritual y cultural. El Concilio de Constantinopla, realizado en 381, fue otro hito en la historia cristiana, convocado por el emperador Teodosio I. Este concilio buscó resolver las controversias restantes sobre la Trinidad y reafirmar la posición ortodoxa contra el arrianismo. Aunque menos famoso que Nicea, Constantinopla solidificó las decisiones tomadas anteriormente y reforzó la estructura de poder dentro de la Iglesia. El Concilio de Éfeso, en 431, trajo a la luz debates intensos sobre la naturaleza de Cristo y la posición de la Virgen María como Theotokos, la Madre de Dios. Las decisiones tomadas en este concilio no solo influyeron en la teología cristiana, sino que también destacaron la creciente centralización del poder y la necesidad de una uniformidad doctrinal para mantener la cohesión del imperio. El Concilio de Calcedonia, realizado en 451, fue quizás el más controversial de todos. Definió la doctrina de las dos naturalezas de Cristo, plenamente Dios y plenamente hombre, en una única persona. Esta decisión, aunque teológicamente significativa, también resultó en profundas divisiones dentro del cristianismo, llevando al cisma entre las iglesias oriental y occidental. La estructura de los concilios ecuménicos revela mucho sobre el poder, la intriga y el misterio que los rodean. Estos encuentros eran más que meras discusiones teológicas, eran arenas donde el poder político y religioso se entrelazaban. Los concilios eran convocados por emperadores que reconocían la importancia de una fe unificada para la estabilidad del imperio. En sus sesiones, obispos y teólogos no solo debatían doctrinas, sino que también luchaban por influencia y control. La dinámica de poder en estos concilios a menudo reflejaba las tensiones políticas de la época. Las decisiones tomadas eran tanto una cuestión de creencia como de conveniencia política. La uniformidad religiosa servía como un medio para fortalecer la autoridad imperial y mantener el orden social. Sin embargo, estas reuniones también eran escenario de intrigas, con facciones rivales buscando imponer sus visiones y agendas. Los concilios ecuménicos moldearon profundamente la visión del cristianismo y, por extensión, la forma en que percibimos la religión y a nosotros mismos. Las doctrinas definidas en estos encuentros establecieron los fundamentos de la fe cristiana, influyendo no solo en la teología, sino también en la liturgia, la práctica religiosa y la estructura eclesiástica. La naturaleza secreta y el poder centralizado de estos concilios plantean preguntas sobre la naturaleza de la autoridad religiosa. La centralización del poder y la imposición de una ortodoxia rígida pueden verse como medios de control tanto espiritual como temporal. Estas decisiones, tomadas en reuniones cerradas, determinaron lo que se consideraría herejía y quién sería excluido de la comunión de la Iglesia. Reflexionar sobre estos concilios nos invita a cuestionar la propia esencia de la autoridad religiosa y la naturaleza del poder espiritual. Al comprender las motivaciones y las intrigas detrás de estas decisiones históricas, ganamos una nueva perspectiva sobre la religión y nuestra relación con ella. Somos desafiados a reconsiderar la autenticidad de nuestras creencias y a reconocer la influencia del poder y la política en la formación de nuestra identidad espiritual. Continuemos desentrañando estos secretos y sacando a la luz verdades ocultas. Ahora más que nunca, es crucial cuestionar e investigar. No aceptes la historia oficial sin cuestionar. Busca las evidencias, explora los documentos antiguos y escucha las voces que fueron silenciadas. Juntos, podemos desvelar los secretos del pasado y entender mejor cómo moldea nuestro presente y futuro. La verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta. Libérate por el conocimiento. Transfórmate por la percepción.